noches, ¿cómo están? El Señor les bendiga ricamente. Bienvenidos a este altar familiar preparado exclusivamente para traer luz a nuestros corazones, a nuestras mentes, en este tiempo de oscuridad y de confusión. Nada mejor que la palabra de Dios. David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Así que le damos la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que nos están acompañando, que se suman y que también no solamente ven este video, esta enseñanza, sino que también la comparten con otras personas de otros lugares, porque todos deseamos propagar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos que las personas reciban al Señor, sean salvas de esta generación perdida y que puedan tener un mensaje de esperanza. Entonces este es un trabajo que nosotros hacemos, pero que sería imposible llegar a tantos lugares si no fuera por ustedes que nos ayudan, que lo reproducen, que lo envían, que trabajan, que mandan sus comentarios, que envían sus fotos, que comparten con nosotros. Así que le damos la bienvenida a todo este equipo que hay del otro lado, personas que se suman, que son la iglesia del Señor en sus casas, que abren su hogar y abren un altar para que el amigo inmediato, el vecino, el que puede venir, lo invitan para que escuche y si no, le han pasado el link para que abra también su altar familiar y puedan ver a través de un dispositivo electrónico este programa. Así que bueno, bienvenidos a todos, Dios les bendiga mucho. Ahora vamos a comenzar con este altar familiar, pero antes voy a hacer una oración y luego vamos a escuchar una alabanza del apóstol Verónica para deleitarnos en el Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que estamos compartiendo, por tu palabra, por tu presencia y por lo que vas a hacer en este día en cada una de nuestras vidas. Arrójanos luz y derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría, de entendimiento, Señor, de gracia, para que podamos asimilar, entender y transmitir con gracia y virtud lo que estamos recibiendo de parte tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, vamos al video y no se vaya de la sintonía, no se aparte de la pantalla porque vamos a compartir algo muy importante, el Apocalipsis, terror o revelación. Amén. Si los vientos le obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia desde el cielo, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas, pues así comprenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo, pues entonces sabrás que mi Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar.
Yo sé que Él vive y lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive y lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Si los vientos le obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia desde el cielo, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas, pues así comprenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. ¿No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca? Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Pues entonces sabrás que mi Dios es real, no es un cuento, es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive y lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive y lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Muy bien, continuamos con este programa. Qué maravilloso es saber que Él vive y que lo podemos ver en todo lugar y en todo momento. Él es un Dios real, verdadero, y que Él quiere que lo conozcamos así. No es un Dios, la religiosidad nos hace mucho daño porque nos enfrasca, nos encierra en actitudes, en acciones, en pensamientos que continuamente tropezamos. Pero una relación con Dios como Padre es lo mejor que nos puede ocurrir en la vida. Realmente creo que esa relación con Dios como Padre es sanadora, es restauradora, es la que necesita la humanidad, la que necesitamos todos para salir adelante. Si lo vemos a Dios como un Dios lejano, no vamos a comprender su corazón, ni su plan, ni sus intenciones, ni tampoco vamos a poder recibir todo lo que Él ganó para nosotros, porque vamos a vivir juzgando y no entendiendo. Pero cuando lo vemos como Padre, vamos a comprender, si somos sus hijos, todo lo que Dios hace, permite, es para nuestro bien.
para nuestro beneficio. Y como un padre a veces corrige también a sus hijos, Dios nos corrige a nosotros, porque qué padre es aquel que no corrige a su hijo, solo aquel que lo tiene como si fuera un bastardo. Así que bueno, vamos ahora a entrar en este otro capítulo de la Escritura, de la Palabra de Dios y de la enseñanza sobre el libro de Apocalipsis. Espero que tengas tu cuaderno, tu lápiz, y vayamos juntos sumergiéndonos poco a poco en las profundidades de este mar de revelaciones, que ahora vamos caminando y estamos en la etapa. Recuerda que el texto clave para entender el libro de Apocalipsis es el capítulo 1, verso 19, donde el Señor le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que serán después de esta. O sea, 3 etapas. Las que has visto es la vida de Juan, lo que recibió en Apocalipsis en los primeros versos, y también lo que él había vivido con el Señor, lo que él sabía, la experiencia que tenía, todo lo que había caminado. Pero ahora le dice: eso era importante, pero ahora también escribe las cosas que son, el tiempo presente. El tiempo, eso se llama una dispensación, y es el tiempo que abarca desde Juan, desde la revelación de Apocalipsis a Juan, hasta nuestros días. Es la era de la iglesia o la dispensación de la iglesia. Es un tiempo preparado con un propósito. En la Escritura, otro día voy a hablar un poco de las dispensaciones, pero por ejemplo, hasta Noé hubo una dispensación, y así, tiempos de Dios donde Él manifiesta su poder y su bondad con el ser humano. Ahora vamos a ir entonces a la lectura del segundo capítulo de Apocalipsis, el verso 12 en adelante, y vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por esta palabra. Vuelvo a decirles, estamos en las cosas que son, lo que dijo Juan, en un presente continuo. Hemos visto las primeras iglesias en su tiempo, en qué etapa de esta historia estas iglesias encajaban. En verdad, el apóstol Juan, Dios le muestra 7 iglesias, pero habían en ese tiempo más de 7, habían más de 100 iglesias, aunque la iglesia había comenzado hace poco, pero ya se había esparcido. Y cuando escribe este libro es aproximadamente en el año 95, ya que la mayoría de los apóstoles, o todos, habían muerto, con excepción de Juan, que había quedado para escribir este libro de Apocalipsis. Y esto tenía que ver porque se había corrido el rumor de que Juan no iba a morir, porque pensaban que tal vez como Elías Dios lo arrebate o algo así, porque un día el Señor llama a Pedro, y cuando lo llamó a Pedro le dijo: ven, sígueme. Y Pedro se volteó y dio la vuelta y miró a Juan y dijo: ¿y qué de este? Y el Señor dijo de Juan: ¿y qué a ti si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, hasta que yo venga? Pero muchos comenzaron a decir: no va a morir, porque hasta que el Señor vuelva y venga, ¿cómo va a ser?
y en realidad fue en parte así porque el Señor vino a donde estaba Juan, que todavía no había muerto, y le reveló. No vino a buscarlo, no vino como la segunda venida, pero vino a traer la revelación de la palabra del Señor. Así que allí se estaba cumpliendo lo que el Señor le había dicho a Pedro. Son cosas que Dios dijo y que a veces no tienen sentido, pero hasta que encontramos que tienen un valor, un sentido y que encajan en el plan eterno del Señor. Verdaderamente, Dios es magnífico y ninguna palabra suya es de desperdiciarse. Todas ellas son de un gran provecho. Bueno, así que ahora vemos el destinatario era Pérgamo. Esta era la capital de Asia Menor. Tenía el templo al dios Zeus y altares fundados a Esculapio, un dios tutelar, como decimos la patrona de tal sol, el patrono de los viñedos, el patrono de esto. Bueno, así estaba Esculapio, era el dios tutelar o patrono. La gente depositaba serpientes en esos altares y los adoraba. Y también adoraban, como casi todos los pueblos y ciudades, al emperador. El emperador era un ser adorado, un ser reverenciado por la gente, porque eso lo imponían. El Señor entonces ve que es un lugar bastante complicado. También dice acá que es el lugar donde Satanás tenía su trono, ¿no? Dice, verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. O sea, ahí había sido un centro de ocultismo, de hechicería, de brujería, terrible. Y él le habla a esta iglesia que está en Pérgamo y que está en un lugar donde las influencias espirituales negativas eran muy fuertes y muy tremendas. Así que en la presentación el Señor le habla y le dice a esta iglesia. El Señor se presentó a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de dos filos. Esto lo vemos en el verso 12. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién escribe? El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. El que tiene la espada aguda de dos filos. O sea, se está presentando como alguien que va a emitir un juicio, como alguien que tiene el poder, la autoridad de dar la vida o de quitarla. Esta iglesia había sido afectada y retenía falsas doctrinas y permitía y fomentaba en cierta manera el pecado. En Hebreos 4:12, la escritura, para que tengamos un concepto más claro de lo que estamos hablando, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, el Señor está diciendo, en mi boca está la palabra de poder y de autoridad, la palabra viva y eficaz. Y esa palabra va a penetrar hasta partir el alma, va a llegar a donde tenga que llegar y va a cortar lo que tenga que cortar en este tiempo. Bueno, realmente esperamos que Dios utilice su palabra como un bisturí. Un bisturí es una herramienta, un arma que puede servir para matar a alguien, pero también es una arma, una herramienta que sirve para dar vida. Porque cuando se extirpa algo que está mal en una persona, puede ser que se extirpe un tumor o un apéndice o algo que está dañando a la persona y le está dando vida. Dios en esta noche puede usar el bisturí de su palabra y pueda cortar todo aquello que a nosotros nos está dañando, que nos está matando y que nos dé vida. Que el filo de esa espada, que no sea solo para cortar, sino para dar vida, para sellar, para levantar a cada uno de nosotros y que no sea para que traiga juicios sobre nuestra vida, porque tenemos una actitud de humildad y de reconocimiento. Bien, como en todas las cartas, en esta encontramos que hay un elogio. Dijimos
que primero vemos el destinatario, luego encontramos que el Señor se presenta, cómo se presenta, para que lo conozcan las personas, y luego un elogio. Esta era una manera muy sabia, porque Dios conoce nuestras vidas y sabe que a veces si alguien nos dice algo negativo de entrada, nos derrumba, nos dan ganas de abandonar todo lo que estamos haciendo, tal vez con mucho esfuerzo, con mucho esmero, pero alguien viene y te dice, no, pero está mal, así no tiene que ser. Eso es terrible y demoledor. Pero por el contrario, el Señor nos enseña a tratar con los demás, ya que Él conoce el corazón de las personas. Y lo que utiliza en primer lugar es un elogio. Le dice, muy bueno lo que estás haciendo, muy lindo lo tuyo, extraordinario esto, y destaca las virtudes para después poder abordar los errores. Siempre usemos esta manera positiva del Señor. Si hay alguien positivo en el mundo, en la vida, ese es Dios. Todo lo hace con un pensamiento productivo, positivo, para ayudarnos y nunca para humillarnos, destruirnos o arruinarnos. Dios es bueno, de verdad, créalo. Si no lo conoce, conózcalo y se va a enamorar del Señor, porque es bueno, más de lo que merecemos. Y ahora viene el elogio. En el verso 13 le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Qué terrible, le está diciendo, yo conozco lo que haces, tu trabajo, y también sé que no estás en el mejor de los lugares, que estás en un lugar muy hostil, muy feo, que todo es negativo, todo malo, pero aún así, conozco tus obras. Sé dónde estás, donde Satanás tiene el trono, pero tienes esto, retienes mi nombre, no te avergüenzas de llamarte cristiano, no te avergüenzas de predicar en mi nombre, no te avergüenzas de proclamar mi nombre, no lo haces. Entonces retienes mi nombre, en ese nombre se mueve la iglesia, y no has negado, dice, y no has negado mi fe. Es una cosa, una virtud que Dios elogia. Quiero siempre, porque esta iglesia va a tener su reprimenda, pero quiero que veamos las cosas que Dios aprueba, para que hagamos esas cosas y no las que Dios va a reprender, esas no. Sepamos cuáles son, pero también sepamos cuáles son las cosas positivas que alegran el corazón de Dios. En primer lugar dice, las obras. Toda persona tiene que tener una obra. La fe sin una obra está muerta. No podemos decir que tenemos fe y no hacer nada. Nosotros tenemos que trabajar arduamente para el Señor, trabajar mucho y trabajar continuamente y trabajar sin desmayar, porque a su tiempo cosecharemos si no hubiésemos desmayado. Y él dice, y sé dónde estás trabajando, donde Satanás tiene su trono. Nunca te equivoques. No pienses, ¿cómo me gustaría estar donde está tal iglesia? Porque ahí es más fácil, la gente es más educada, tiene otro nivel social, otro nivel económico, otro. Dios dice, yo conozco dónde estás. Sé bien el trabajo que estás haciendo. Nosotros trabajamos para el ojo de Dios. Y aunque también trabajamos para ayudar a toda clase de personas, pero donde menos imaginamos, Satanás también tiene su trono. Y le dice, retienes mi nombre, esto es algo bueno. Y no has negado mi fe, es algo poderoso. La fe mueve montañas, la fe alegra el corazón de Dios. Dios se mueve por la fe de su pueblo. Y dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, él dice, no negaste mi fe, no rechazaste mi nombre, seguiste trabajando, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, un siervo de Dios, fue muerto como un mártir donde mora Satanás. Jesús la elogió por mantener su fe pura, sin transar con las herejías que habían en aquel lugar, y resalta un siervo suyo que fue mártir, Antipas.
La historia cuenta que un oficial romano llevó a Antipas ante la imagen del emperador y lo obligó a que la adore. Y como él rehusó hacerlo, lo amenazaron con meterlo en un horno. Y le dijeron: Antipas, todo el mundo está en contra tuya. Tenés que entender. ¿Por qué seguís reteniendo la fe? Ya está, Antipas. Nega a Cristo y listo, y salí de esto y te alineás con todo el mundo. Y él dijo, entonces le dijo al oficial: quiero decirle que aunque todo el mundo esté en contra mío, igual, de todas maneras, no voy a negar a Jesucristo. Y entonces calentaron ese horno y lo cocinaron vivo, sin que se retractara de ser un hijo de Dios. Estuvo dispuesto no solo a vivir, sino a morir por causa de Jesucristo. Un mártir. La Biblia habla de los mártires y dice que ellos van a recibir una recompensa mayor, porque no solo vivieron, sino estuvieron dispuestos a morir por causa de la obra de Dios y la palabra del Señor. Perseguidos, golpeados, heridos. ¿En cuántos países en este mismo momento está ocurriendo esa persecución? Y hay siervos del Señor no conocidos, que no aparecen en ningún medio, pero que han hecho una obra tremenda, extraordinaria. Personas que son siervos de Dios. Y han muerto algunos de ellos sin que los conozcamos. Ni salió en ningún diario su nombre. Parecían alguien invisible, pero no fueron invisibles a los ojos del Señor. Así que Él los va a honrar en gran manera en el día de la resurrección. Así que bueno, ¿cuál era la reprimenda, el reto, la corrección que el Señor le hace a esta iglesia? Le dice: mira, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñó a Balac cómo hacer para que Israel pecara. Israel era un pueblo bendito. Dios lo sacó de Egipto y lo sacó para que introducirlo en la tierra prometida. Pero hasta llegar a la tierra prometida comenzaron a ocurrirle muchas cosas y a levantarse muchos enemigos, pero Dios le dio victoria contra un rey, contra otro, y así comenzó a ganarse fama en el camino. Ahora, Israel no era un pueblo guerrero, no tenía un ejército, pero sí tenía gente valiente y gente llena de fe en Dios, y Dios estaba con ellos librando sus batallas. Entonces llegó un momento donde Balac se dio cuenta que Israel venía y dijo: este pueblo arrasa con todo, va a pasar por nosotros, nos va a destruir. Entonces, ¿qué hacemos? Y encontró un profeta, una persona que conocía de Dios, y entonces lo contrató y le dijo que venga para que maldiga a ese pueblo, porque dijo: tú eres un hombre que quien bendices es bendito y a quien maldices es maldito. Así que yo te pido que vengas y maldigas a Israel para que yo pueda vencerlo, porque si no, no hay manera de vencerlo. Bueno, después de unas discusiones, idas y vueltas, Balaán nunca maldijo a Israel, porque Dios le dijo: no vas a maldecir a mi pueblo, porque mi pueblo bendito es, y ninguna maldición va a llegarle a mi pueblo, porque está guardado, protegido por mí. Es mi pueblo y va a arrasar con todo lo que esté adelante y todo lo que se oponga. Así que no. Bueno, él no pudo maldecirlo, pero había dinero de por medio. Y había dinero y dinero, cada vez las cifras aumentaban para poder destruir a ese pueblo. Imagínate, en el mundo espiritual, cuántas veces se promueve gente, se mueven cosas para destruir la iglesia que avanza, la iglesia que conquista. Esto no es una novedad, esto ocurrió siempre. Personas que andan capturando en cacería de hombres de Dios, de iglesias que se equivoquen en algo para caer encima de ellas. Pero bueno, Balaam no maldijo a Israel porque no podía, porque Dios le dijo que no podía hacerlo, pero hizo algo tan terrible o peor que haberlo maldecido. ¿Qué es lo que hizo? Dijimos que Israel no podía ser maldecido porque era un pueblo bendito de Dios. Así que ninguna maldición, ningún agorero, hechicero, brujo podía maldecirlo, detenerlo. Pero Balaán le enseñó a Balac algo. Le dijo: este pueblo es como un pueblo que tiene su poder en la santidad, en la comunión con Dios. Mientras este pueblo se mantenga obediente,
nada ni nadie lo va a poder vencer. Pero a hacerlo pecar, hace algo para que el pueblo se desvíe. Y entonces Dios mismo los va a castigar y ellos se van a debilitar y vos vas a poder atacarlos. Entonces él dijo, ¿y qué hago? Y entonces hicieron fiestas a sus dioses y pusieron las mujeres más hermosas a danzar. Y entonces el pueblo de Israel, los varones vieron eso y comenzaron a ser seducidos y a ser arrastrados hasta que todos ellos comenzaron a pecar, a adulterar, y las mujeres los llevaron no solo a adulterar, sino a adorar a los ídolos de Balac. Entonces la ira de Dios se encendió contra su pueblo y hubo una gran cantidad de gente muerta ese día. Fue algo terrible lo que ocurrió. Y Dios le dice a esta iglesia de Pérgamo, Balac murió, Balaam también, pero el espíritu de Balac y el espíritu de Balaam no, porque continúa hasta hoy. Y ustedes retienen la doctrina de Balaam, que hacen que el pueblo peque, que el pueblo viva deliberadamente. No hay santidad, no se habla del pecado, no se habla de las consecuencias, por lo tanto la gente ignora. Y cuando le vienen las desgracias, la gente no sabe por qué es, pero es la consecuencia del pecado que nunca enseñaron. Entonces la iglesia tibia de hoy día, de este tiempo, es la iglesia que solo le importa que venga gente, atraerlos, entretenerlos, que todos estén contentos. No importa cómo vives, no importa tu vida moral, tu vida ética, tu vida espiritual, no importa si eres liviano, carnal, mediocre, no importa si lees, si oras, si perdonas, no importa, pero si tú haces un aporte a la iglesia, todo está bien. Si tú eres uno más, dentro de esa cantidad, todo está bien. Eso no es así. La multiplicación de almas tiene que venir por obediencia a Dios. Cuando somos obedientes y celosos de su palabra, Dios traerá a la gente, pero no traerá gente solo convencida, sino traerá gente convertida al Señor. Y el Señor los reprende porque le dice, ustedes son el parámetro en la tierra, ustedes son la vara con que yo puedo medir. Pero ¿cómo mido a los demás? Si ustedes dentro de la iglesia permiten muchísimas cosas que no deberían permitir. Entonces, eso es lo que le reclamó. Y también la iglesia de este tiempo fornicaba al unirse con las religiones de Babilonia y también porque retenían la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas se ensamblaba perfecto con la de Balaam, porque los nicolaitas pensaban que podían pecar, pero que su cuerpo pecaba y no su espíritu. Entonces, bueno, su cuerpo pudiera pasarle algo, pero su espíritu nunca. Eso estaba para siempre arreglado, jamás iba a afectar a su espíritu. Pero eso no es verdad, porque cuando una persona peca, peca con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Y todo se contamina. Por eso la Biblia dice, todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, sean hallados irreprensibles para el día del Señor. Porque a veces no pecas con el cuerpo, pero con la mente, con el alma, con las emociones. A veces no pecas con eso, pero pecas con el cuerpo. Entonces todo te afecta porque somos un todo. No podemos separarnos así como así. Entonces esta gente también en su doctrina había dejado de tener el fuego y la pasión del Espíritu Santo. Claro, aún en este tiempo los lugares donde hay mover de Dios, mover correcto, mover genuino, una presencia divina, a muchos lo critican, porque dice como que se exagera, como que no es de Dios, hay que ser más cauto, más prudente, para que la gente no se asuste, se deja de orar por los enfermos, se deja de orar por los endemoniados, se deja de hablar nuevas lenguas, se deja de imponer las manos, o sea, hacemos un lindo show dentro del templo. Y entonces la gente viene, ve y se va, y ahí terminó todo. No estoy en contra de todo lo que se haga para buen y saludable entretenimiento, pero me refiero a la tarea específica de la iglesia, de ganar almas,
Si nosotros hacemos de esa manera, nadie se convierte, nadie se arrepiente, nadie cambia de actitud, porque Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Y Pablo dijo, y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces, cuando no se ora por un enfermo o un endemoniado, no se habla lengua, para que nadie se espante, lo que estamos es negando las manifestaciones del Espíritu Santo. Y estamos borrando las señales que el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. Por eso que algunos las señales no lo siguen. No porque las señales cesaron, sino porque ellos dejaron de creer. Pero hoy Dios nos llama a volvernos. Por eso los está reprendiendo. Entonces les está diciendo, estoy enojado porque han aceptado la doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas y han transado con las religiones y han bajado el nivel. Se manejan como hombres, como instituciones y no como la iglesia del Dios vivo, como el cuerpo del Dios vivo, como casa de Dios. Bien, la exhortación que Él les va a hacer es: arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor estaba indignado porque había comprado a esa iglesia con su sangre y ahora esa iglesia estaba manchada de una cantidad de cosas, pero seguían siendo su iglesia. No las había desechado, pero sí le exhorta: si no te arrepientes, vendré pronto a ti. Vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, no solamente contra esa gente, sino contra todos los que aceptan esa doctrina que es contraria a mi corazón y a mi voluntad. Bueno, hay una promesa que Él les va a dar. La promesa es: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es para mi iglesia, para tu iglesia, para todas las iglesias. Y dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Señor está diciendo en este tiempo a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿De qué está hablando? En primer lugar, le daré al que venciere, al que se arrepienta. No es al que venza por su propia fuerza, pero al que venciere, al que escuche la voz de Dios, al que escuche lo que hoy Dios le está hablando a su corazón y toma una decisión, es el que está venciendo. Está haciendo algo distinto, está rompiendo el molde, está saliendo de ese encierro religioso. Al que venciere, ¿qué le daré? Le daré a comer del maná escondido. ¿Qué era el maná? Era un alimento que venía del cielo y que alimentó a Israel durante 40 años en el desierto, en forma sobrenatural. Ellos eran nutridos, era el alimento balanceado, el alimento justo, nada de más para que el calor o el frío no les dañe, nada de menos para que tengan la fortaleza de caminar kilómetros y kilómetros por un desierto interminable. Bueno, le daré el maná escondido, ese pan que venía del cielo, estaba a la vista de todos. Todos iban y comían de él. Pero hay un maná que el Señor dice es un maná escondido. Es algo velado, algo oculto, algo secreto, que yo tengo solamente para los que hacen mi voluntad. Porque yo hago caer mi maná sobre mucha gente que recibe sin buscarme, sin tener celo de mí, y yo hago llover sobre justos e injustos, hago salir el sol sobre buenos y malos, y hago caer maná y no le falta a la gente un ánimo, una palabra de aliento. Pero yo quiero darte algo a vos, algo mayor, un maná escondido, un secreto guardado. El maná escondido es una palabra revelada para aquellos que realmente vencen y le buscan con todo el corazón. O sea, en otras palabras, Dios quiere hacerte entender cosas que otros no van a entender. Entonces esto es importante. Y luego dice: y le daré una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca, en los juicios, cuando se enjuiciaba antiguamente a una persona,
de repente llegaban al veredicto final, al momento culminante, y se declaraba culpable o inocente a la persona. Y cuando se declaraba culpable, se le daba se ponía una piedra negra delante de él. Él ya sabía que había sido sentenciado como culpable. Y al que le ponían una piedrita blanca de antemano, ya sabía que iba a salir libre. Aunque hubiese cometido algún error o algo, iba a salir libre. Y el Señor dice, y yo le daré una piedrecita blanca, pero algo más. Y en la piedrecita, escrito un nombre nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que entró y le quitaron la libertad y estaba enjuiciado, tenía un nombre. Y por causa de ese nombre, todas las cosas que venían de atrás. Porque la gente cuando busca un nombre para cobrarse, un nombre para vengarse, un nombre, una persona, alguien sobre quien caer. Así la justicia, cuando buscan a una persona con un DNI. Por eso es tan importante el DNI o el ADN, con que tenemos una identidad. Pero acá el Señor dice, le daré una piedrita blanca, o sea, lo declararé libre y haré de él una nueva persona. O sea, vas a comenzar una vida nueva, como aquel hombre que sale de la prisión o que sale del juicio y se le dice, eres libre, pero encima ahora tienes otra identidad, otro nombre. Ahora ya no te llamas Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. Ahora ya no te llamas, te vas a llamar Pedro, no te vas a llamar más Simón, que significa caña sacudida por el viento. Ahora eres Pedro, una piedrita, una piedra, Pedro, una piedra pero escrita, de una piedra blanca, una piedra con el nombre del Señor. Eso fue Pedro, recibió un nombre nuevo escrito en una piedra, porque Pedro mismo era una piedra y en él puso el ADN de Dios, le puso la identidad divina. De ahí en adelante, el que venciere iba a recibir eso. Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El que lo recibe sabe que es una nueva persona. Sabe que no es el mismo que era antes. Es otra persona en Cristo Jesús. Muy bien. Ahora, la interpretación de esta profecía. Esta profecía tuvo lugar en el 312 al 590 después de Cristo. Este periodo corresponde al tiempo en que Constantino proclamó al cristianismo como religión oficial. Por eso la palabra Pérgamo significa matrimonio, ¿no? Y representa el casamiento de la iglesia de Cristo, que en ese tiempo era la iglesia pura, la iglesia con el Estado o el gobierno. O sea, hubo una fusión. Constantino hizo obligatorio que todo mundo se congregue, que todo mundo sea cristiano. Primero, perseguían a los cristianos y los mataban y todo eso. Pero un día él tuvo como una revelación, pero él no se convirtió a Dios. Constantino solamente aprovechó eso para hacerse fuerte como emperador, como conquistador, como gobernante, y entonces fusionó la iglesia con el gobierno para él tener un nombre sobre todo y ser fuerte. Y entonces obligó a todo que se hicieran cristianos. Y el que no era cristiano, lo mataban. Entonces al revés, antes perseguían al cristiano, ahora perseguían al no cristiano y al que no era cristiano lo obligaban, lo mataban. Entonces la gente iba a las iglesias y los templos se llenaban, porque si no te mataban, pero se llenaron de gente que no amaba a Dios, no era que estaba buscando, estaban corriendo por su vida y venían con todas sus idolatrías, sus costumbres, su paganismo y lo metieron y a él no le importó nada de eso. Allí comenzaron a nacer las imágenes, como ya te voy a comentar en la próxima reunión del día jueves. Las imágenes dentro de la iglesia, ¿por qué ocurrieron? ¿Cómo fue que eso pasó? Si eso antes no existía. La iglesia del Señor nunca tuvo eso, pero hubo algo que hizo que la iglesia se casara, o sea, que entrara en una relación con el gobierno, con el Estado, donde perdió su autoridad, su derecho, y se convirtió en una religión estatal, en una religión que predomina en las naciones, que impone, que se mezcla con el gobierno, pero de una manera errónea, equivocada.
para complacer o negociar. Y esto no era nunca, fue el corazón del Señor. Entonces, el Señor reprendió a esta iglesia por la unión que mantuvo y que comenzó y que ha pasado los años. Por eso, del 312 al 590 después de Cristo, la iglesia vivió un tiempo bastante crítico porque hubieron guerras, batallas y muerte por causa de la religión, por causa de un hombre, de Constantino, que se metió y aprovechó la brecha y los unió para potenciarse él. Y él jamás se convirtió, era un convencido solamente, pero no un convertido. Bueno, Dios te bendiga ricamente. Ahora vamos a ir a ver la última de esta noche, que es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2, 18, vamos a ver esta iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido esta autoridad de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, qué tremenda palabra esta también, a esta iglesia. Tiatira significa el sacrificio continuo, eso significa el nombre de Tiatira, y tiene que ver con el culto católico en el mundo, ¿no? Esta es la realidad. Está ubicada en una ciudad pequeña de Asia Menor, y la industria principal de esta ciudad era el teñido de telas. También había mucha gente que practicaba la adivinación y la suerte. La presentación que se hace en esta oportunidad de Jesús a esta iglesia dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. El Señor se presenta como aquel que tiene ojos como llamas de fuego. Quiere decir que sus ojos de fuego pueden ver lo más profundo, pueden escudriñar todo lo que está ocurriendo, todo lo que pasa. Él podía saber todo. Aquí les dice a la iglesia: yo soy el que escudriño la mente y el corazón, el que conozco los pensamientos, el que ve más allá de lo que los demás ven. Yo soy el que sabe si esto es genuino, si esto es con integridad, o acá hay falsedad, hipocresía, mentira, engaño. Yo lo sé. ¿Qué es lo que hay en cada uno? También lo sé, porque no hay nada encubierto ante los ojos de aquel que tiene sus ojos como llamas de fuego. Ahora dice: también soy el que tengo los pies bruñidos como el bronce. Esto habla de la justicia que Dios haría con la iglesia, juzgándola, el juicio que iba a traer sobre Tiatira, porque él sabía, no porque le decían, no porque le comentaron, sino que él podía ver cada cosa y pesar los corazones. Y él dijo: y mi justicia está delante de mí. Mis pies como bronce bruñido, el bronce habla del juicio
que iba a venir sobre esta iglesia y sobre la práctica que esta iglesia desarrollaba. Ahora, hay un elogio, sí, hay un elogio. En el verso 19, Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto también vuelvo a recalcar. Miremos las cosas buenas que Dios está resaltando. ¿Qué cosa? A todos le dice, yo conozco tus obras. No conozco tus palabrerías, tus grandes discursos, tus tremendos sermones, tu gran teología. No, no, yo conozco tus obras. Puedes tener todo eso y no es nada. Porque todo eso sin una obra, el amor obra, la fe tiene obras. Todo tiene que tener una obra que refleja lo que hablamos, lo que creemos, lo que pensamos. Y esto es importante. El Señor habla de tus obras. Pregunto, ¿cómo son tus obras? Pregunto, ¿qué obras estás haciendo en fe? ¿Qué obras estás haciendo en amor? Porque las obras en la Biblia a veces tienen hasta nombre y apellido. Porque cuando predicamos a alguien la palabra y lo sacamos de la oscuridad y decimos, Juan Pérez, esta persona le prediqué y estaba mal, arruinado, destruido y se salvó él y su casa, esa obra tiene nombre y apellido. Y es la obra que yo hice con ellos. Y Dios conoce tu obra. Hay gente a quien les has predicado. ¿Te has preocupado por tu vecino, por tu compañero de trabajo? ¿Te has preocupado por las personas que te rodean, por el que te encontraste en el negocio? Tal vez sí, tal vez no. Hay obras. Has ido a la iglesia, has hecho tu aporte, has trabajado por amor a tus hermanos, has ido a consolar al que estaba desconsolado, dañado, has participado en repartir una mercadería para aquel que no tiene. Esas son obras. Ya sé que somos salvos por la fe, pero la fe, si no tiene una obra, no nos dice nada. La gente hoy solo quiere creer, acomodarse en su lugar confortable y decir, yo creo en Dios. Si vos crees en Dios, vas a hacer algo por aquello que Dios ama, y es la gente y es su iglesia. Dice, yo conozco tus obras y conozco tu amor y fe y servicio. Servir continuamente. Y también conozco tu paciencia. Un ingrediente importante, el amor, la fe, el servicio. Nosotros tenemos grupos de servicio, donde la gente se anota porque quiere servir. Y los grupos son cada vez más grandes, porque todos quieren servir. Cuando llega alguien de ir a hacer esto, de hacer lo otro, a cuidar un baño, limpiar un baño, arreglar esto, arreglar lo otro, para que la gente que venga se sienta contenida. Hoy día no estamos en el templo, pero los grupos de servicio siguen trabajando, visitando, ayudando, conteniendo, llevando mercadería, grupos de servicio. Jesús fue un servidor. La palabra servicio es la palabra que viene del diaconado. Y Jesús dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Si usted no sirve, no sirve. Usted tiene que servir, porque Dios lo llamó para que sirva. Y dijo, y también elogio tu paciencia. Tu paciencia, hay que tener paciencia en la obra para esperar a la gente, para esperar las promesas. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Wow, esto al Señor, la verdad, le agradó mucho. Que tus obras postreras, o sea, en vez de que vayas decayendo, ha sido un aumento en tus obras. Ahora haces más cosas que antes. Ahora aprendiste. Y en vez de decir, me acuerdo antes, cuando yo iba y hacía. Me acuerdo antes cuando yo predicaba. Me acuerdo antes cuando salíamos a recorrer barrios y evangelizar. No. Me acuerdo no. Que tus obras postreras deben ser mayor que las primeras. Es algo que alegra el corazón de Dios. Tenerlo en cuenta. Así que ya no hables de lo que antes hacía, sino mostrar lo que estás haciendo ahora. ¿Y cuál fue la reprimenda? Obviamente que la tiene. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor esto no le gustaba para nada. Dentro de esa iglesia había una mujer
que seguramente no se llamaba Jezabel, o tal vez sí, pero lo que sí tenía esta mujer era el espíritu de la Jezabel del Antiguo Testamento. Por eso digo, las personas mueren, pero el espíritu que dominó sus vidas anda buscando dónde entrar, en otra generación y en otra, y en todas las generaciones vamos a encontrar un Balaán, en todas las generaciones vamos a encontrar una Jezabel, pero también en todas las generaciones vamos a encontrar a un David. Entonces ese es como un espíritu anda buscando a quién tomar, y el diablo anda buscando dónde meterse para generar realmente trastornos sociales y trastornos dentro de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Y dice que se dice profetiza, que ella enseña. ¿Cómo puede ser que ella esté enseñando dentro de la iglesia y profetizando si esa mujer tiene espíritu de Jezabel? Y seduce a mis siervos y los lleva a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tal vez no solo era fornicar físicamente, sino doctrinalmente y en sus acciones, aunque también físicamente. Jezabel significa el nombre no exaltada, pero también significa no manejable. Es alguien con un espíritu de rebeldía siempre, un espíritu como que nadie la va a controlar, nadie le va a decir lo que tiene que hacer, nadie va a ponerle una enseñanza. Ella sabe más, ella levanta la voz más, ella conoce más. Jezabel controlaba, era no manejable, inmanejable, un carácter, un temperamento, una actitud de rebeldía contra las autoridades. Y esto es lo que yo veo últimamente que se está derramando en la gente, en las mujeres que inconscientemente o de una manera inapropiada se levantan. Nosotros amamos, yo tengo mi esposa, tengo 4 hijas, tengo varias nietas. Mi madre la he amado con toda mi alma, mi abuela fue lo mejor que me pasó en la vida. Las mujeres son valiosísimas, importantes, pero Dios puso al hombre como cabeza y a la mujer la puso como ayuda idónea. Y Pablo habla mucho de este tema en la Biblia cuando dice que el hombre es la cabeza de la mujer y la mujer tiene que apoyar y sujetarse de su marido, y el marido tiene que amar y cuidar a la mujer. Y si la mujer está sola y se congrega, tiene una autoridad que es un hombre a quien respetar y tiene que amarlo porque representa al Señor aquí en la tierra. Pero a veces hay una rebeldía contra el hombre como si fuera un enemigo, y es la mitad de la humanidad hombre y la mitad de la humanidad mujer. Y entonces son lo correcto que Dios creó. Dios creó varón y hembra para que pudieran fusionarse y llevar adelante la familia, llevar adelante la sociedad, compartir en un trabajo sin estar compitiendo quién es más. Evidentemente, durante mucho tiempo a la mujer se la tuvo muy mal, se la maltrató, hubo mucho femicidio. Evidentemente, durante mucho tiempo la mujer era tenida como un animal y eso estuvo muy mal, pero los derechos de la mujer comenzaron a resaltar y todo el mundo apoyó para que eso fuera, pero luego de repente como que ya se desbordó y yo veo movimientos de mujeres que salen a la calle desnudas a destruir todo a su paso. Eso no representa a mis hijas, a mi esposa, a mi madre, a mi abuela, a las mujeres de la iglesia, que son personas excelentes, respetuosas, amadas, valoradas, consideradas. Hay predicadoras en la iglesia, hay pastoras, hay apóstoles, hay ministros. No hemos hecho diferencia porque creemos que son sumamente importantes, pero yo no veo esa locura que sea algo correcto, porque ¿qué tiene que ver que pidas ser reconocida y tus derechos con salir desnuda, con destruir, con arruinar, romper, pelear, golpear, agarrar a un hombre y golpearlo? Personas que no tienen nada que ver. Creo que esta Jezabel, ese espíritu de Jezabel controlador en la iglesia estaba totalmente fuera de lugar. Ahora, ¿quién era Jezabel? Jezabel era Sidonia, era de Sidón, era la esposa del rey Acab y siempre influyó de manera negativa y perversa
sobre su marido, que era un rey de los reyes malos. Pero ella lo potenció y lo hizo peor. Era malo, con ella era mucho más malo. Era peor ante los ojos de Dios. Realmente alguien detestable ante la mirada del Señor. ¿Me traen un poquito de agua? Disculpe. Influyó de manera negativa y perversa sobre su marido, lo que lo hizo ser más malo ante los ojos de Dios. En Primera de Reyes 16, 29 al 33, podemos encontrar la historia de Jezabel. Ella trajo el culto a Balaal, o sea, dioses completamente ajenos al pueblo de Israel, y derribó los altares de Jehová. Mató a cuanto profeta y siervo del Señor pudo. Siempre quiso tener el control. Disculpe. Gracias. Un minuto, por favor. Muchas gracias. Ahí estamos. Siempre quiso tener el control de todo y, imagínate, derrumbó los altares donde Israel adoraba a su Dios. Y en lugar de eso erigió altares a Balaal. Terrible. Mató a los profetas, siervos del Señor, siempre. Siempre quiso tener control en todo, era dominante, obsesiva y no descansaba hasta lograr sus perversos planes. Llevó a Israel a la miseria, de la mano de su marido Acab, a 3 años y 6 meses de sequía total, muerte, pobreza, culpa de esta mujer influenciando en el liderazgo de un hombre que le faltaba la capacidad de hombre para hacer las cosas bien. Ahora, amenazó de muerte al profeta Elías. Un día su esposo quería una viña, pero esa viña era de Nabot y él no la quería vender porque era una heredad. Ella hizo un plan para poder controlarlo, un plan para injuriarlo, y al último lo terminaron matando y se quedaron con la viña de Nabot. Pero Dios todo eso lo veía y entonces murió bajo el juicio de Dios. ¿Saben cómo murió esta mujer? Murió comida por perros. En una batalla murió su marido, murió ella y los perros se la comieron. Terrible, ¿verdad? Bueno, eso es lo que el Señor estaba diciéndole a esa iglesia. Esto terrible, esta mujer, Jezabel, no puede continuar haciendo lo que hace. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, verso 21, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sea su obra. Tremendo. Tiempo para arrepentirse, tiempo para abandonar todo lo que está mal. En verdad, es penoso que hayan personas que actúen tan mal, que procedan sin valores, sin principios, sin temor, como que nunca va a pasar nada, pero la maldad, dice, matará al malo su maldad. La maldad te alcanzará. Entonces, era obvio que esto iba a pasar. Ahora, ¿la exhortación cuál es? Pero a vosotros, verso 24, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido a los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Cuál era la exhortación? A ustedes que no se metieron en todo eso, que no entraron en ese conflicto y se dejaron seducir. A ustedes que no se lanzaron a lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado encontrarme con gente que esas personas estaban siempre hablando de libros extraños,
de queriendo conocer el poder de Satanás, qué puede el diablo, qué no puede, hasta dónde llega, hasta dónde no llega. Eso no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido, porque cuando uno, en vez de dedicarse a escudriñar la buena palabra, a escudriñar la voluntad del Señor, se dedican y pasan mucho tiempo leyendo libros de ocultismo. Y sé de personas que eran brujos, hechiceros, y se convierten al Señor. Y en vez de predicar la sana doctrina, el Evangelio, ellos como que dicen, tengo una ventaja porque yo conozco todo lo que el diablo hace en la brujería, en la hechicería, y terminan mezclando las cosas, como queriendo ser más espiritual que los creyentes normales. Ellos saben y conocen las profundidades de Satanás. Dios nos bendiga. Seamos sanos en nuestra manera de estudiar la palabra. Hay cosas que no sirven, no sirvieron y nunca servirán. Si Dios te saca del ocultismo, de la hechicería, de la brujería, es para que comiences una vida nueva. Lo que vos sabés que hacían, bueno, nosotros también lo podemos saber sin haberlo experimentado. A ver, no necesitamos comer vidrio para saber que te puede cortar la lengua. Es algo que lo entendemos sin experimentarlo. No todo lo que uno sabe lo tiene que experimentar, pero pareciera que esas personas a veces llegan a considerarse más espirituales, porque estuvieron en la profundidad del ocultismo, de la hechicería. No, si salís de ahí, salí. Cortá todo eso y dejá de enseñar esas cosas. Como que vamos a hacer guerra espiritual, y esa guerra espiritual me parece un tanto extraña. A veces parece más hechicería que guerra espiritual. Parece más adivinación que espíritu de discernimiento. Parece más una brujería y maldiciendo a cosas que una oración cristiana. Hay que hacer guerra, sí. Hay que pararse, sí. Hay que atar al diablo, sí. Hay que reprenderlo y echarlo fuera. Pero algunos se dedican, el espíritu inmundo que hace que esto ocurre se llama fulano de tal. Y el espíritu inmundo que hace que esto otro ocurra se llama fulano de tal. Y le conocen el nombre a todos los demonios. No saben ni cómo se llaman los hermanos de la iglesia, pero saben los nombres de todos los demonios. Yo quiero decirte eso, algo importante. ¿Cuándo ves en la Biblia que Jesús le puso nombre a los demonios? Le dijo, espíritu inmundo, sal fuera, porque todos son inmundos y todos tienen que estar fuera. Pero algunos como que coquetean con ese asunto y están cayendo en las garras de una doctrina errónea y equivocada. Y quiero eso decírtelo porque es importante. Estudiar la palabra es bueno. Estudiarla y buscar la profundidad, el texto, el contexto, la interpretación, el original, el hebreo, el griego, lo que corresponda. Está bueno, pero tengamos cuidado de no deslizarnos y dejar que nuestra cabeza se hinche de una información incorrecta. Seamos sencillos, humildes, para que Dios nos revele la verdad. Lo que no entendemos, no lo entendamos. Sigamos leyendo, más adelante Dios te lo hará entender. Pero es importante lo que te estoy diciendo, porque he visto mucha gente a lo largo de los años que empezaron siendo profetas y terminaron siendo curanderos. Y vos decís, ¿cómo? Sí, porque al último vos decías, cada vez que oraba, no sabías si tenía un espíritu de adivinación, que hay una persona en tal lugar, en la esquina, a la vuelta, bajo esto, el otro, que está haciendo esto y está haciendo lo otro. Palabra, mirá, yo creo que eso no lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Podés encontrar la manifestación, los dones espirituales, pueden mostrarte a veces Dios algo, lo puede hacer, pero cuando vos escuchás a una persona siempre lo mismo, es porque ya se desvió del camino recto de Dios. Así que a tener cuidado, hermanos, que Dios nos bendiga mucho. Entonces les exhorta, pero a vosotros, los que no se metieron en eso,
los que no retienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no les voy a imponer ninguna otra carga. Pero lo que tienen, hermanos, reténganlo hasta que yo venga. Así que el Señor les está diciendo, yo vengo, retengan lo que les he dado. Y la promesa en el verso 2, el verso 26, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido esa autoridad de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor dice, yo te daré autoridad. La palabra autoridad es la palabra exousia, es el derecho legal. Exousia es derecho legal para llevar la palabra no solamente a un lugar, a un barrio, sino a las naciones y poder regir con vara de hierro, destrozar todo lo que no corresponda, como las vasijas que no sirven, como Dios le dio la autoridad a Jesús. Jesús le da autoridad al que venciere, al que se humilla, al que cambia, al que sale de eso para comer. Dios te da autoridad. Quiero decirte, para ir terminando, vos sos una persona que ha recibido la autoridad de parte del Señor. Así que no te detengas, levántate, abandona cualquier cosa que sea equivocada, prácticas erróneas, y retén lo que tienes y cuida lo que has aprendido, valóralo, porque no en todos los lugares ni no todas las personas se mantienen con su integridad espiritual. Así que si vos tenés claro, viví con esa claridad. No pretendas la efervescencia, la fascinación, lo extraordinario, como que fuera mejor que lo que vos tenés. El Señor te dio autoridad y usala con equilibrio, con bondad, con juicio, con equidad y ministrar. La interpretación profética es del año 590 hasta el año 1517. Tiatira significa el sacrificio continuo, y esto es el periodo que se lo llama la edad oscura de la iglesia. Fue el tiempo del oscurantismo, donde la iglesia comenzó a fusionarse con el gobierno después de Constantino, y pasaron 1000 años de una iglesia que realmente se distorsionó, abrió su puerta a la idolatría, se levantaron doctrinas erróneas, se comenzó a convertir en un comercio, se comenzaron a levantar muchas cosas dentro de la iglesia que la terminaron dañando, hasta que llegó lo que se llama la Reforma de Martín Lutero, y ahí comenzó a renovarse y a volver a su origen. Mucha gente piensa y dice, es que la iglesia católica es la iglesia original. No, señores. Primero, la palabra católico, apostólico, romano, significa católico de creencia universal. Apostólico, que creemos en lo que los apóstoles dijeron. Y romano, que depende de Roma. Pero la iglesia cristiana es una iglesia católica, apostólica, cristiana, porque no dependemos de Roma, sino de Cristo. Pero lo que sí quiero decirte es que el Señor no dice en la Escritura, y cuando ves en la historia, que la iglesia católica nació desde su origen, sino que nació la iglesia. La iglesia era la iglesia del Señor. Pero después de Constantino en adelante, la iglesia se volvió y se fusionó con el gobierno y abrió la puerta a cosas que durante todos los años anteriores jamás se habían aceptado, como la idolatría, como el culto a ciertas personas, como pedirle a inventar, ver apariciones y ir sumando y sumando. Eso no es bíblico, porque la Biblia lo llama idolatría. Y el Señor dice que visita la maldad de aquellos que hacen ídolos, se inclinan ante ellos y los adoran. Visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. O sea que hemos tenido generaciones malditas por tanta idolatría. Pero hoy Dios quiere que te vuelvas a Él
y lo conozcas como un Dios vivo y verdadero. Dios te ama con todos tus errores, con todo tu trasfondo histórico, pero hoy te llama porque hoy es un tiempo nuevo. Dios te bendiga mucho. Mira, próximo jueves no te lo pierdas. Vamos a entrar ya, porque hay muchos que me preguntan, pastor, ¿estamos en la gran tribulación? Porque están las cosas en el mundo. No, esto es la que la Biblia llama en Mateo 24 principio de dolores. La gran tribulación, ya voy a hablar bien puntualmente de la gran tribulación y la segunda venida, pero la gran tribulación comienza del capítulo 5 y 6 en adelante, donde se cumplen las 70 semanas del libro de Daniel, que le fue dado la palabra profética, donde vamos a ver la aparición de los cuernos, los 10 dedos de los pies del rey de Babilonia, que después aparecen como 10 cuernos, y que de los 10 cuernos aparece un cuerno pequeño con más poder que todos, y esas son naciones que le darán el poder al anticristo. Todo eso va a comenzar del capítulo 5 en adelante, donde vamos a comenzar a ver que la manifestación del hijo de pecado, del anticristo, que hasta el momento no está esa manifestación completamente palpable porque hay algo que lo retiene. Y en Tesalonicenses dice que es la iglesia la que lo detiene hasta el momento. Pero cuando sea quitada, se va a manifestar el hombre de pecado. Y entonces traerá un nuevo gobierno mundial, y traerá una moneda única en el mundo, una sola moneda para que rija todo el mundo. Y entonces habrá una etapa que será aparentemente buena porque será una persona que va a resolver conflictos mundiales. Eso es lo que él va a presentar. Y 10 países y naciones, así como en el tiempo de la estatua de Nabucodonosor, ese imperio se dividió y dice que habían 2 piernas que se dividían, y esas piernas hablaban de Alejandría y Constantinopla, y allí se formaron una fuerza, una coalición de países que luego le dan el poder a uno para que gobierne. Voy a hablar del sello del anticristo, de la bestia, del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta en este tiempo? Vamos a hablar de cosas que realmente necesitamos saber. ¿Cuál es el rol de la iglesia hoy? ¿Qué está pasando hoy día? ¿Y qué etapa estamos de nuestra historia? Así que bueno, Dios te bendiga ricamente. Quiero en este día que ofrendemos a Dios. Así que quiero invitarte a que tomes una ofrenda en tu mano. Yo voy a tomar la mía porque creo que Dios merece ser honrado, bendecido por cada uno de nosotros. Así que en este momento quiero que tomes tu ofrenda, que cierres tus ojos y que ores conmigo por esta ofrenda que vamos a levantar para el Señor. Donde quiera que tú estás en tu altar familiar, si eres parte de nuestro ministerio, seguramente ya esto lo entiendes. Pero para los que no entienden, la ofrenda es algo que honra a Dios. Dios nos da todo lo que tenemos y nosotros apartamos algo para honrarlo. Nuestros diezmos y ofrendas son para honrarlo. Pero también la Biblia dice que es una llave que puede abrir ventanas en el cielo para que nosotros seamos cuidados, protegidos y bendecidos. Así que como creyentes hemos caminado años viendo esta llave funcionar y cada vez que la usamos abre la ventana de los cielos y vivimos bajo cielos abiertos sin que nada nos falte y que Dios nos protege continuamente. Así que oro por vos, Padre, oro por la ofrenda de cada uno. Pido, Padre, que tú los bendigas y que los ayudes. Que tu Espíritu Santo traiga convicción, claridad a su mente, a su corazón. Y que hoy puedan darte con alegría, honrándote, dándote con gratitud, porque tú nos das todo lo que necesitamos todos los días de nuestra vida. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Puedes apartar tu ofrenda para el Señor. También quiero decirte que hemos subido a Facebook y vamos a subir a todos los medios la campaña de invasión del amor de Dios, donde vos podés participar y donde vos podés invitar a través de compartir el link, invitar a otros
a que se sumen a la campaña. Esta semana es una semana de ayuno. Toda la iglesia está ayunando en todo el mundo. Miles de personas están ayunando y miles de iglesias en Europa, en el norte de América, en Centroamérica, Sudamérica. Se está orando por todas las peticiones. Así que te va a aparecer en tu pantalla y vos podés hacer clic al link y se te va a abrir, y eso va a traer un formulario para llenar, donde vos vas a poner qué necesito para que oren por mí. Bueno, mi economía, mi salud, por temor, lo que sea, vas a encontrar los cuadritos donde llenar, y también vas a poner tu nombre para que sepamos de dónde sos, y si querés un número de teléfono y todo, ahí están todos los datos que tenés que cargar, y vas a ser sumado un listado de personas por las cuales estamos orando y trabajando. Así que la iglesia no para de trabajar y de crecer. Y esta semana estamos orando para volver a repartir más mercadería. No hemos parado de hacerlo, pero queremos hacer una repartición masiva, más grande. Así que esta semana va a ser una semana poderosa. Para el fin de semana vienen cosas tremendas. Sumate, anotate en Invasión del Amor de Dios. Ya va a estar en el Facebook, va a estar saliendo Ministerio Internacional Visión Cristiana, y luego de este programa inmediatamente va a estar saliendo. Así que Dios te bendiga ricamente y Dios te haya bendecido a través de su palabra y te haya hablado del corazón y te ayude a mejorar. Cualquier cosa que necesitas, mandanos tu mensajito por este medio y nosotros atenderemos y responderemos a tus preguntas. Que Dios te bendiga mucho. Amén.